Lo que estás haciendo para que aumenten tus ingresos podría estar impidiendo que aumenten. Lo sé, suena descabellado, pero déjame te explico. Florence Scovel Shinn lo descubrió en 1926, por pura casualidad. Estaba consultando a una mujer llamada Guadalupe, Lupita para los amigos, 54 años, vendedora en una tienda de telas. Ganaba $60 al mes. Durante 8 años. El mismo valor. Exacto. Sin aumento. Sin ascenso. Sin ningún cambio. Lupita trabajaba 10 horas al día. 6 días a la semana. Se esforzaba como nadie. Era súper dedicada. Hacía todo bien. Pero sus ingresos no se movían. Como si hubiera un techo invisible. $60. No importaba lo que hiciera. 60. Florence la miró fijamente y le preguntó algo que sonó muy extraño. ¿Cuánto crees que podrías ganar al mes? Lupita respondió. Inmediatamente. 80 sería un sueño. Y Florence vio el problema al instante. No era falta de trabajo. No era falta de talento. Era falta de capacidad para recibir. Lupita había programado su subconsciente para aceptar solo $60. Y cada vez que intentaba aumentar sus ingresos, su subconsciente lo rechazaba, porque no había expandido su capacidad interna para recibir más. Florence llamó a esto la ley del cántaro. Solo puedes recibir lo que cabe en tu cántaro interno. Si tu cántaro soporta $1,000 al mes, puedes trabajar 20 horas al día, pero tus ingresos no pasarán de 1,000, porque tu subconsciente saboteará cualquier entrada por encima de eso. Pero hay una técnica que Florence desarrolló para expandir el cántaro, y cuando expandes el cántaro, los ingresos aumentan, automáticamente, sin que necesites trabajar más. Sin que necesites hacer más esfuerzo. Solo expandiendo tu capacidad de recibir. Lupita aplicó esta técnica 90 días y al 90º día estaba ganando $122 al mes, más del doble, y no había trabajado más horas. No se había cambiado de empleo, solo había expandido su cántaro interno. Y a partir de ese día, Florence comenzó a enseñar este método a todo el que llegaba con los ingresos estancados, y entre 1926 y 1935, 100 personas hicieron el método completo. Todas duplicaron sus ingresos en 90 días. ¿Quieres saber cómo? Pero antes, hay algo que necesitas entender, porque si no lo entiendes, vas a hacer el método mal y no va a funcionar. Los ingresos no aumentan por esfuerzo. Los ingresos aumentan por expansión. Déjame te explico la diferencia. Esfuerzo es trabajar más, hacer más horas, buscar más clientes, intentar más ventas, correr tras el dinero, luchar, empujar. 90% de las personas que quieren aumentar sus ingresos hacen esto. Y los ingresos siguen estancados. ¿Por qué? Porque el cántaro interno no cambió. Estás intentando poner más agua en un vaso pequeño. El agua se derrama y te frustras. Expansiones. Aumentar el tamaño del vaso. Cuando expandes el cántaro interno, no necesitas correr tras el agua. El agua viene sola, porque ahora hay espacio. Florence descubrió que existe un cántaro invisible dentro de cada persona. Está hecho de creencias, de recuerdos, de identidad. Y este cántaro determina cuánto dinero puedes sostener. Si tu cántaro soporta $2,000, puedes ganar 10,000, que en 3 meses estarás de vuelta en los 2,000. Porque tu subconsciente te saboteará, creará gastos, creará pérdidas, te hará gastar, hasta volver al nivel que el cántaro acepta.
Pero cuando expandes el cántaro, no solo ganas más, sino que sostienes más. Y eso lo cambia todo. Lupita no era floja, trabajaba como una mula. Pero su cántaro soportaba $60 y cada mes ganaba exactamente 60. Como si hubiera un imán jalando sus ingresos hacia ese número. Hasta el día en que Florence le enseñó a expandir. Y ahí el imán cambió. Para 122. Y sus ingresos fueron tras él. Ahora viene la pregunta que te estás haciendo. ¿Cómo expando el cántaro? Florence creó un método de 3 pilares, obligatorios. Si te saltas uno, no funciona. Si haces los 3, en 90 días tus ingresos se duplican. No es garantía, pero de las 100 personas que lo hicieron, 100 lo duplicaron. Así que la tasa es alta. Pilar número 1. La afirmación de la nueva capacidad. Todos los días, al despertar, antes de cualquier cosa, declaras: mi cántaro interno ahora soporta el doble. Soy capaz de recibir, sostener y multiplicar el doble de mis ingresos actuales. Está consumado. Simple, pero tiene sus secretos. Primero, tiene que ser el doble. No puede ser 10 veces, no puede ser 100 veces. Tiene que ser el doble, porque el subconsciente acepta la expansión gradual. Si intentas saltar de 1000 a 10.000, lo rechaza. Pero de 1000 a 2000, lo acepta. Segundo, tiene que ser al despertar. No puede ser en la noche. No puede ser a mediodía. Tiene que ser en los primeros 3 minutos después de despertar. ¿Por qué? Porque en esos 3 minutos, el subconsciente aún está en estado de receptividad, sin defensas, sin resistencia. Lo que declares en ese momento, lo acepta. Después de los 3 minutos, la mente racional despierta y comienza a dudar. Y la duda cancela la afirmación. Tercero, tiene que ser en voz alta. No puede ser mental, porque la palabra hablada carga frecuencia sonora. Y es esa frecuencia la que reprograma el subconsciente. Florence decía que el pensamiento es semilla, pero la palabra es plantío. Si solo piensas, la semilla se queda en el bolsillo. Si hablas, la semilla entra en la tierra. Lupita hizo esto. 90 días, todos los días. Despertaba. 3 minutos. Mi cántaro interno ahora soporta el doble. Soy capaz de recibir, sostener y multiplicar el doble de mis ingresos actuales. Está consumado. Al 10º día, se le olvidó. Despertó tarde, corrió al trabajo, no declaró. Y ese día, perdió una venta grande. Una clienta que iba a comprar 15 metros de seda. Desistió a última hora. Lupita llamó a Florence llorando. Florence le dijo: rompiste la frecuencia. Recomienza desde el día 1. Y Lupita aprendió. Nunca más se lo saltó. Y al 30º día, algo cambió. La dueña de la tienda ofreció una comisión extra para las vendedoras que alcanzaran la meta. Lupita nunca había alcanzado la meta, pero ese mes la alcanzó y ganó $15 más. 75 en total. Era la señal. El cántaro se estaba expandiendo. Pilar número 2. Acción de cántaro mayor. Aquí es donde 90% falla, porque la afirmación sola no basta. Necesitas actuar como alguien que tiene un cántaro mayor. No es fingir, no es gastar lo que no tienes. Es hacer una acción simbólica que le diga a tu subconsciente: soy más grande ahora. Florence enseñaba así. Cada semana, haz una cosa que la versión con el doble de ingresos haría. No necesitas ser grande, necesitas ser verdadera. Lupita ganaba 60, quería ganar 122. Florence preguntó:
¿Qué haría alguien que gana 122 que tú no haces? Lupita pensó. Me compraría un vestido nuevo. No de segunda mano, nuevo. Florence Scovel Shinn lo decía. Entonces cómpralo. No un vestido caro, pero sí un vestido nuevo. Dentro de lo que puedas pagar, pero que represente tu nueva capacidad. Guadalupe lo compró. $8. Un vestido azul. Sencillo, pero nuevo. Y cuando se lo puso, sintió algo. Ya no parecía la señora de $60. Parecía la señora de 120. Y el subconsciente empezó a aceptar la nueva identidad. Pero la acción no tiene que ser solo la compra. Puede ser cualquier cosa. Florence le enseñó a un hombre llamado Guillermo, contador. Ganaba $100 al mes. Desde hacía 6 años. Él quería 200. Florence le preguntó, ¿qué haría alguien que gana 200? Guillermo respondió, almorzaría en un restaurante de verdad una vez por semana, no en la fonda barata. Florence le dijo, entonces hazlo, una vez por semana, aunque te cueste $2 más. Hazlo, porque le estás diciendo a tu subconsciente, yo soy alguien que merece esto. Guillermo lo hizo. Todos los sábados. Restaurante. No el más caro, pero uno de verdad, con mantel, con mesero. Y el segundo sábado estaba almorzando solo, y un hombre se sentó en la mesa de al lado. Empezaron a platicar. El hombre era dueño de una empresa. Necesitaba un contador. Le ofreció el trabajo a Guillermo. $180 al mes. Coincidencia. Florence decía que coincidencia es la forma de Dios de trabajar anónimamente. Pero la verdad es que la acción de una vasija más grande creó la oportunidad, porque cuando actúas como la versión expandida, el universo te trata como la versión expandida. Ahora, calma, porque viene el giro. Pilar número 3. Ley de la donación proporcional. Aquí es donde se separa a quien duplica de quien triplica. Y es lo que la mayoría de la gente no quiere hacer. Pero es obligatorio. Florence descubrió que la vasija que no dona se atora. Es como un tubo. Si solo entra agua y nunca sale, eventualmente explota o se traba y los ingresos dejan de crecer. La donación limpia la vasija y crea espacio para que entre más. Pero no es cualquier donación. Es donación proporcional. Funciona así. Cada vez que recibes dinero inesperado, o extra, o que no estabas contando, donas el 10%. Inmediatamente. En el mismo día. Antes de gastarlo. Antes de guardarlo. Lo donas. ¿Por qué el 10%? Porque es el número de la circulación. Menos que eso, no activa la ley. Más que eso, lo fuerzas. 10 es el punto de equilibrio. Guadalupe recibió los $15 de comisión al 30º día. Florence le dijo, dona $1.50 a quien tú quieras. Iglesia, institución, persona necesitada. Pero dónalo hoy. Guadalupe casi no dona. Porque ella lo necesitaba. Tenía cuentas, tenía gastos, pero ella confió y donó. A una señora que vivía en la calle cerca de la tienda, $1.50. Y a la semana siguiente, la dueña de la tienda le ofreció a Guadalupe administrar la sección de telas finas, con aumento, $85 al mes. La donación abrió espacio y el universo lo llenó. Guillermo recibió la oferta de 180. $18 más que el antiguo empleo de 100. Pero no iba a empezar inmediatamente. Iba a empezar al mes siguiente. Aún así, Florence le dijo, cuando empieces y recibas el primer salario, dona el 10% del aumento
antes de gastar. Guillermo lo hizo. Recibió 180. Donó $8. Y en el segundo mes, el patrón le aumentó a 200. Porque Guillermo había hecho un trabajo excepcional en el primer mes, sin ni siquiera intentarlo. Él simplemente estaba vibrando en la frecuencia de 200 y el trabajo lo reflejó. Ahora tienes los 3 pilares: afirmación, acción, donación. Pero hay algo que aún no te he contado, y es la parte más poderosa. Florence descubrió que hay una ventana en los primeros 30 días que define si va a funcionar o no. Ella lo llamaba el test de la expansión. En los primeros 30 días, el subconsciente va a resistir, porque no le gusta el cambio. Incluso cuando el cambio es bueno, y te va a probar. De 3 formas. Forma número 1. Gastos inesperados. En los primeros 30 días, va a aparecer un gasto que no estabas esperando. Puede ser el coche, puede ser la salud, puede ser cualquier cosa. Y vas a sentir ganas de parar el método, porque parece que está empeorando. Pero no pares. Es el test. Si continúas, el gasto se resuelve y los ingresos aumentan. Guadalupe tuvo un gasto en el 12º día. Su bolsa se rompió. Necesitaba una bolsa nueva. $15. Casi desiste del método. Pero Florence le dijo: compra la bolsa y continúa afirmando. Guadalupe lo hizo. Y 2 días después, la clienta que había desistido de la seda regresó y compró 20 metros. Guadalupe ganó la mayor comisión del mes. Forma número 2. Duda externa. Alguien cercano a ti va a dudar. Puede ser familia, puede ser amigo, puede ser tu pareja. Y esa persona va a decir que estás perdiendo el tiempo, que eso no funciona, que deberías enfocarte en trabajar más. No discutas, no intentes convencer. Solo sonríe y continúa. Porque si te detienes a defenderte, pierdes energía, y la energía es el combustible del método. Guillermo tuvo duda externa en el 20º día. Su esposa le dijo que estaba soñando, que un contador no gana 200, que debería buscar un segundo empleo. Guillermo no discutió. Solo dijo: confía en mí. Y continuó. Y 10 días después, la oferta de 180 llegó. Forma número 3. Desistimiento súbito. Vas a haber un día, entre el día 15 y 25, que te vas a despertar y no vas a querer afirmar. No porque estés cansado, sino porque algo dentro de ti va a decir: esto es tontería, esto no funciona, te estás ilusionando. Este es el último test, el más difícil, porque viene de dentro. Si cedes, lo pierdes todo. Pero si afirmas incluso sin ganas, rompes la resistencia final y la expansión acelera. Guadalupe tuvo esto en el día 21. Se despertó y pensó: ¡qué ridículo! Quedarme hablando sola todos los días. Esto no va a cambiar nada. Casi no afirma. Pero ahí recordó. Florence dijo que iba a tener este día. Entonces se levantó y afirmó, con rabia, sin fe, solo por terquedad: mi vasija interna ahora comporta el doble. Yo soy capaz de recibir, sostener y multiplicar el doble de mis ingresos actuales. Está consumado. Y en ese mismo día, la dueña de la tienda le ofreció la gerencia de la sección de telas finas. $85. Si pasas de los 30 días, el resto es automático. De los 30 a los 60, las oportunidades empiezan a aparecer. De los 60 a los 90, los ingresos efectivamente se doblan. Y después de los 90, puedes expandir de nuevo. Para el cuádruple, para el óctuple, sin límite, porque la vasija no tiene tamaño fijo. Crece conforme tú te expandes.
Pero déjame contarte algo que Florence descubrió en 1930 y que cambió completamente cómo ella enseñaba el método. Ella tenía un alumno llamado Roberto, carpintero, 47 años. Ganaba $75 al mes, desde hacía 12 años. 12 años en el mismo valor. Él empezó el método. Hizo los 90 días. Duplicó sus ingresos a 150. Estaba feliz. Y paró. 6 meses después, estaba de vuelta en 75, como si nada hubiera pasado. Regresó con Florence desesperado. El método no funciona. Funcionó por un tiempo, pero después volvía a ser el mismo de antes. Florence lo miró y le preguntó: ¿continuaste haciendo tus afirmaciones después de los 90 días? Roberto respondió: no, paré, porque ya había duplicado. Pensé que no necesitaba más. Y Florence entendió el error. El método no es temporal, es permanente. No es una herramienta que usas y guardas. Es un estilo de vida. No expandes tu vasija y paras. La mantienes expandida y continúas expandiéndola. Ella le enseñó a Roberto la técnica de mantenimiento. Después de los primeros 90 días, no paras. Sigues haciendo tus afirmaciones, pero cambias la frecuencia. Ya no tiene que ser todos los días. Puede ser 3 veces por semana, lunes, miércoles, viernes, al despertar. La misma afirmación, la misma intención, pero 3 veces en lugar de 7. Y continúas haciendo la acción de la vasija más grande, toda la semana. Y sigues donando el 10% de lo extra. Siempre, porque si dejas de circular, la vasija se tapa y vuelve a su tamaño antiguo. Roberto lo hizo. Otros 90 días. Y no solo recuperó los 150, sino que llegó a 220. Y esta vez no paró. Continuó haciendo sus afirmaciones 3 veces por semana. Y en 2 años, tenía su propia empresa de carpintería, con 5 empleados, y ganaba más de $800 al mes. Florence anotó en su cuaderno: expansión sin mantenimiento es inflación. Se llena rápido, se vacía rápido. Pero expansión con mantenimiento es crecimiento real, permanente, sólido. Ahora, hay otro secreto, que separa a quien triplica de quien solo duplica. Florence lo llamaba la técnica del salto cuántico. Funciona así. Después de que has duplicado y mantenido por 3 meses, puedes dar un salto mayor. Ya no necesitas ir del doble al cuádruple gradualmente. Puedes saltar a 5 veces, a 10 veces, porque el subconsciente ya aprendió que la expansión es segura y deja de resistirse. Un hombre llamado Carlos, vendedor de seguros, ganaba $200 al mes en 1931. Hizo el método. 90 días. Subió a 400. Mantuvo por 3 meses. Ahí Florence le enseñó el salto cuántico. Vas a hacer la afirmación de nuevo, pero ahora, en lugar del doble, vas a afirmar 10 veces. Mi vasija interna ahora soporta 10 veces más. Soy capaz de recibir, mantener y multiplicar 10 veces mis ingresos actuales. Está consumado. Carlos pensó que era una locura. 10 veces 400 eran 4000. Un valor que ni siquiera podía imaginar. Pero confió y afirmó 90 días. Y en el 90º día, había sido invitado a administrar una agencia entera de seguros. Salario: $3,800 al mes. Casi 10 veces los 400. El salto funcionó, porque la vasija ya estaba entrenada para expandirse. Pero hay un error que mucha gente comete y que hace que el método falle.
aún haciendo todo bien. Florence descubrió esto después de ver a 20 personas fallar, todas haciendo la afirmación, todas haciendo la acción, todas donando, pero todas fallando. Ella investigó y encontró el patrón. Todas esas personas tenían algo en común. Ellas afirmaban por la mañana, pero se quejaban por la tarde. Ellas expandían la vasija por la mañana y la contraían por la tarde, cancelando la afirmación. Florence llamó a esto la ley de la contrafrecuencia. Si afirmas abundancia por la mañana, pero hablas escasez por la tarde, las dos frecuencias se anulan y el subconsciente se confunde y no expande nada. Ella creó una regla adicional. Durante los 90 días, no puedes quejarte de tus ingresos, ni para ti, ni para nadie. Si alguien te pregunta cómo estás financieramente, respondes, estoy expandiendo, y sonríes, aunque esté difícil, aunque estés apretado. No te quejas, porque la queja es la afirmación inversa. Una mujer llamada Dorotea aprendió esto por las malas. Ella hizo el método por 40 días. Iba bien. Pequeños signos, pequeños cambios. Pero en el 41º día, una amiga le preguntó cómo estaba, y Dorotea se desahogó. Estoy quebrada. No sé cómo voy a pagar la renta el mes que viene. Todo está difícil. Se sintió aliviada por haberse desahogado. Pero en esa semana, 3 oportunidades que estaban casi cerradas se cayeron. Un cliente desistió. Un trabajo extra fue cancelado. Una venta que era segura no sucedió. Y Dorotea no entendió. Llamó a Florence. Florence le preguntó, ¿te quejaste? Dorotea admitió. Una vez, a una amiga. Florence dijo, cancelaste 40 días de afirmación en 30 segundos de queja. Recomienza. Dorotea aprendió. Recomenzó. Y esta vez, en los 90 días completos. No se quejó ni una vez, aun cuando fue difícil, aun cuando tuvo ganas. Y en el 90º día, sus ingresos se habían triplicado, de 80 a 240. Entonces, agrega esto a las reglas. Afirmación al despertar, acción semanal, donación de lo extra, pasar la prueba de los 30 días y nunca quejarse durante los 90 días. Las 5 reglas funcionan juntas. Quita una, el método falla. Ahora, hay un último secreto, el más poderoso, que Florence solo enseñó a 17 personas, porque es avanzado y exige compromiso total. Ella lo llamaba el protocolo de los 40 días acelerados. Si quieres duplicar en 45 días en lugar de 90, haces esto. Afirmas no una vez al día, sino 2. Al despertar y antes de dormir, haces no una acción semanal, sino 2. Y donas no 10% de lo extra, sino 15. Todo se multiplica y el tiempo disminuye a la mitad. Pero la intensidad se duplica. Vas a tener más resistencia, más pruebas, más dudas, porque al subconsciente no le gusta el cambio rápido. Él prefiere gradual. Pero si te mantienes firme, el resultado viene más rápido. De las 17 personas que hicieron el protocolo acelerado, 15 duplicaron en menos de 50 días. Las otras 2 desistieron en el 20º día, porque la intensidad era demasiada. Entonces, solo haz el acelerado si estás listo. Si no, haz el método normal, 90 días. Funciona igual, solo demora más. Pero hay un detalle que pocos saben y que hace toda la diferencia. Florence lo llamaba la espiral ascendente de la abundancia. Funciona así. No expandes una vez y paras. Expandes continuamente. Primero doblas,
Después doblas de nuevo, después de nuevo, y cada vez que doblas, el proceso se vuelve más rápido, porque el subconsciente aprende a aceptar la expansión y deja de resistirse. Guadalupe tardó 90 días para ir de 60 a 122, pero tardó apenas 60 días para ir de 122 a 240, y tardó apenas 30 días para ir de 240 a 480. La espiral aceleró, y en 2 años había abierto su propia tienda y estaba ganando más de $2,000 al mes. En 1928, valor astronómico. A William le tomó 90 días, pasar de 100 a 200, pero solo 45 días para ir de 200 a 400, y en 3 años era socio de una oficina de contabilidad y ganaba más de $5,000 al mes, y comenzó a enseñar el método a otros contadores, que duplicaron, que triplicaron. La espiral no para. Ahora te voy a contar la última historia, la más poderosa, porque muestra lo que sucede cuando realmente entiendes el método. Elena, 61 años, costurera. Ganaba $40 al mes. Hace 15 años, el mismo valor. Ella fue a ver a Florence en 1933 y le dijo: «Ya estoy vieja, ya no tengo tiempo para expandir nada. Solo vine aquí porque mi hija insistió, señora Florence». Florence la miró y vio resignación. El peor de los venenos. No es la edad lo que te ata, mi querida Elena. Es la creencia de que la edad te ata. Florence tomó la mano de Elena y le dijo: «Usted tiene más tiempo del que imagina y tiene más capacidad de lo que cree. Vamos a hacer un trato, mi reina. Usted hace el método por 90 días. Si no funciona, puede venir a reclamarme. Pero si funciona, me promete que va a vivir 10 años más, aprovechando». Elena se rió, pero aceptó. Primer día. Elena se despertó y declaró: «Mi vasija interna ahora comporta el doble. Soy capaz de recibir, sostener y multiplicar el doble de mis ingresos actuales. Está consumado». Se sintió ridícula, pero continuó. Día 15. Acción de vasija más grande. Florence le preguntó: «¿Qué haría alguien que gana $80, Elena?». Elena pensó: «Iría al teatro, una vez, solo para ver cómo es». Florence dijo: «Pues vaya». Elena fue. $5, más caro de lo que esperaba, pero ella fue. Y durante el intermedio, conoció a una mujer, dueña de una boutique, que buscaba una costurera especializada en vestidos de fiesta. Le ofreció $60 al mes. Para empezar, día 30. Elena estaba ganando 60, 20 más. Ella donó $6 a la iglesia que frecuentaba y continuó declarando. Día 60. La dueña de la boutique le subió el sueldo a 80, porque Elena hacía un trabajo impecable y las clientas pedían específicamente por ella. Día 90. Elena estaba ganando 85, más que el doble, y tenía encargos particulares que sumaban 15 más, un total de $100 al mes. Florence se encontró con ella. En el día 91, Elena estaba diferente, más joven, más viva, más presente. Y ella le dijo: «Yo no sabía que yo había trabado mi propia vida. Yo pensaba que eran las circunstancias, pero era yo. Yo había decidido que 40 era mi límite. Y ahora decido que no tiene límite». Elena vivió 17 años más.
Y cuando falleció, a los 78, estaba ganando más de $500 al mes. Tenía 3 costureras, trabajando para ella, y dejó una herencia para sus 3 hijas. Todo porque un día, a los 61 años, decidió expandir su vasija. Ahora entiendes. No se trata de la edad, no se trata de la situación, no se trata del empleo, se trata de la vasija. Y la vasija cambia. Cuando tú decides cambiar, tienes 2 opciones ahora. La primera es cerrar este video, encontrar lo interesante y continuar ganando lo que ganas. La segunda es comenzar mañana, al despertar, en los primeros 3 minutos, y declarar: mi vasija interna ahora comporta el doble. Soy capaz de recibir, sostener y multiplicar el doble de mis ingresos actuales. Está consumado. Y después, hacer la acción de vasija más grande. Y después, donar 10% del extra. Y después, pasar por la prueba de los 30 días. Y después, ver la renta doblar. 90 días. 100 personas probaron. 100 duplicaron. Tú puedes ser la persona número 101. O puedes continuar donde estás. La elección es tuya. Pero si eliges expandir, hay una cosa que necesitas hacer ahora, porque si no lo haces ahora, la energía se pierde. Florence enseñaba la ley de la circulación. Cuando recibes conocimiento espiritual valioso, tienes 2 opciones: guardarlo solo para ti, y la energía se estanca, o circularlo, y la energía se multiplica. El super thanks, allí abajo, no es sobre apoyarme financieramente, es sobre tú activar la ley de la circulación, que Florence enseñó. Cuando honras el conocimiento que recibiste, el universo te honra de vuelta. Cuando haces circular, el universo hace circular para ti, multiplicado. Cada video como este exige horas de investigación. En los manuscritos de Florence, exige tiempo, exige dedicación, exige amor por la verdad. Y cuando haces clic en ese corazón dorado, estás diciendo: yo valoro esto, yo quiero que esto continúe, yo hago parte de esta circulación. Y la última cosa, la más importante, en los comentarios, quiero que hagas una declaración, porque Florence descubrió que los decretos públicos tienen poder triple. Cuando declaras frente a testigos, el universo lo toma más en serio. Comenta así: 90 días. ¿Y la renta que quieres doblar? Puede ser 1000, puede ser 3000, puede ser 10.000, lo que sea. Pero comenta, porque cuando declaras públicamente, te comprometes. Y cuando te comprometes, el subconsciente entiende que es serio y deja de resistir. Voy a leer todos los comentarios en las primeras 24 horas y voy a decretar por cada uno de ustedes. Porque cuando alguien decreta por la expansión de otro, el poder se multiplica. Tú decretas por la tuya, yo decreto por la tuya, y el universo recibe 2 decretos. Entonces, ve allá, ahora, antes de cerrar este video, antes de olvidar, 90 días. Y el valor, asume el compromiso, porque si no lo asumes ahora, no lo vas a asumir nunca. Y la vasija va a continuar del mismo tamaño, y la renta va a continuar trabada. Pero si lo asumes, si comienzas mañana al despertar, si haces la acción semanal, si donas el extra, si pasas por la prueba de los 30 días, si no desistes cuando parezca que no funciona, tu renta vea a doblar. Puede ser en 90 días, como Guadalupe, Lupita. Puede ser en 60, como William. Puede ser en 120, como Elena.
El tiempo varía, pero la expansión sucede, porque la vasija no tiene límite, tiene el tamaño que tú decides que tiene. Y cuando decides que es mayor, el universo la llena con más. Mi vasija interna ahora comporta el doble. Soy capaz de recibir, sostener y multiplicar el doble de mis ingresos actuales. Está consumado.